Bien, pues vamos a continuar viendo el segundo libro del profeta Samuel y en el capítulo 4, pues vimos cómo David hizo duelo por la muerte de Isboset, que era uno de los hijos de el rey Saúl, ¿no? Vimos un respeto hacia esta familia, esta persona, ¿sí? Y pues dice aquí después en el capítulo 5 versículos 21 al 25 dice, entonces todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón, sí, ahí en esa ciudad, y dijeron, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Dijeron, pues somos todos, estamos contigo, ¿no? Somos del mismo pueblo. Y dice, y ya de antes, cuando Saúl era rey sobre nosotros, eras tú el que guiabas a Israel en sus entradas y salidas. Y el Señor le dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel. El Señor te dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Entonces, pues David, pues tenía tiempo ya de estar ahí con Saúl, sí, desde que venció al gigante Goliat, y después pues fue el mero mero del ejército, ¿no? Y de confianza de Saúl. Entonces, pues la gente ya lo conocía, ya tenía una trayectoria, sí, ya aquí ya Saúl había muerto, y pues la gente lo reconoce y recuerda lo que Dios le dijo, ¿no? Y la gente pues también recuerda todo lo que él hizo, y pues eso nos habla de un buen testimonio y una confirmación de parte de Dios de quién era este David. Y eso hace Dios también con nosotros. ¿Sí? Poco a poco, pues nos entregamos a Dios, fuimos haciendo nuestra vida con el Señor, hicimos cosas con Dios y pues nos dio promesas y pues Dios las sigue cumpliendo, ¿no? Hay todavía algunas que no se cumplen, sí, pero ya hemos caminado con el Señor, sí, y habla bien de nosotros y ojalá que la gente pues lo reconozca, si no, pues tendrá el testimonio de todas maneras y Dios pues ha visto todo esto y nosotros debemos estar contentos por lo que hemos hecho con el Señor en nuestra vida. Dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. Entonces va la gente importante, pues de respeto, de autoridad del pueblo de Israel, y van con el rey David. Y dice que el rey David hizo un pacto con ellos en esa ciudad, delante de Dios. ¿Sí? Y hay algo muy importante, ¿sí? En capítulo, creo que fue el 2 o el 3, pues recordamos que también hicieron un pacto, hay unas personas, pero bueno, la idea de el pacto que es un pacto, es un compromiso, es un acuerdo entre dos o más partes, ¿no? Y nosotros hemos hecho un pacto con Dios, ¿sí? Y Dios, pues Él pone su parte y nosotros tenemos que poner la nuestra. Él nunca va a fallar, los que luego fallamos somos nosotros, ¿sí? Y es importante cumplir con nosotros porque Dios siempre cumplirá su parte, ¿sí? A menos que nosotros ya no queramos, ¿sí? Y pues nosotros sí tenemos que cumplir nuestra parte y muchas veces no se hace compromiso con Dios porque la realidad es que a veces hay temor de fallarle o también pues que uno o la gente no quiere dejar cosas que Dios sí quiere que dejemos porque no nos conviene. ¿Sí? Entonces, cuando uno se compromete con Dios, pues podemos tener confianza en que Él mismo nos va a ayudar a cumplir nuestra parte. ¿Sí? No somos infalibles ni todopoderosos, sí, pero Dios nos va a ayudar a hacer lo que nos corresponde. Y bueno, aquí hizo un pacto, David, pues con la gente y delante de Dios. Y nosotros tenemos compromiso con la gente, pues con varios, implícitamente, es decir, no hemos, no hemos hecho un pacto de decir, Dios, pues mira, voy a hacer un compromiso con él, o X, mira, vamos a hacer un compromiso de hacer quién sabe qué, y mi parte es esta, y la tuya es esta. No lo hemos hecho así, pero si hay un compromiso, por ejemplo, ¿con quién? ¿Con quiénes? Con nuestra familia, nuestros familiares, con los hermanos de la iglesia, con los miembros de la iglesia del Señor.
con la gente, con la humanidad. ¿Cómo lo hemos hecho ese pacto? Pues de darles buen testimonio, de hacer lo que esté en nuestras manos por ellos, de orar por ellos, de pues hablarles, de darles una palabra de aliento, una palabra de salvación, una palabra de ayuda, una palabra de ánimo, ayudarles pues, tal vez materialmente en lo que no sea posible, etcétera. Entonces tenemos compromisos con la gente y también con Dios, y todo esto Dios lo ha visto y nosotros hacemos una vida delante de Dios siempre, ¿sí? Y esa es la parte que nos toca. Si a veces la gente no cumple con su parte, es su problema. Hay que le diga a Dios. Mi problema es cumplir, o nuestro compromiso es cumplir con nuestra parte delante de Dios. ¿Sí? Y dice, y luego de haber hecho este compromiso con la gente, con estos ancianos, con estos líderes, ¿sí? Dice, luego ungieron a David como rey sobre Israel. Sí, entonces aquí seguramente David hizo un compromiso con ellos de pues, seguir a Dios, de seguir a Dios, de pedirle consejo, de obedecerle. ¿Y cómo? Pues tratando con el pueblo de Dios, ¿no? Con el pueblo de Israel. Sí, y dice que después de esto lo ungieron. O sea, los ancianos de Israel le pusieron aceite como señal de eh, compromiso entre David y Dios. ¿Sí? Le ungieron como rey, ¿sí? Para pues reinar correctamente. Y ungir implicaba apartar a la gente o cosas, ¿sí? En un principio, por ejemplo, el tabernáculo y luego los reyes y gente, ¿sí? Para servir a Dios. Entonces, eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Si nos ha ungido, si no nos pusieron, no nos puso Dios aceitito o algo así, pero sí puso, por ejemplo, su Espíritu Santo en nosotros, que es una especie de unción, es un tipo de unción, ¿sí? Para apartarnos, para servirle a Él. Sí, y pues en nosotros está cumplir nuestra parte. Dice, 30 años tenía David cuando llegó a ser rey. Sí, aquí ya había pasado un tiempo. Creo que comenzó como a los 17 a acercarse a Dios y a Saúl y todas esas cosas. Dice, y reinó 40 años. O sea, David tenía como 70 y ya cuando terminó de reinar en Jerusalén, ¿sí? Como rey de Israel. Dice, en Hebrón reinó sobre Judá, sí que es la tribu que al principio lo apoyó, las otras no estaban con los descendientes del rey Saúl. Sí, con él estuvo, perdón, reinó 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén, ya con todo el reino completo, dice, reinó 33 años, o sea, 40 años, ¿no? Y fracción los meses. Sobre todo Israel y Judá, con esas dos partes, ¿no? Que son, cuando estamos hablando de Israel, son las 11 tribus y Judá la tribu número 12. Dice, y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos. ¿Sí? Eran unos enemigos del reino, dice, los habitantes de la tierra. Y estos dijeron a David, no entrarás aquí. Aún los ciegos y los cojos te rechazarán, pues pensaban, David no puede entrar aquí. Entonces, en un principio, pues estos hombres, estos jebuseos, sí, pues no estaban a favor de David, pues eran enemigos, ¿no? Pero ellos le dijeron, tú no vas a entrar aquí, sí, a nuestro ciudad, aquí, donde nosotros vivimos. Dice, aún los ciegos y los cojos te rechazarán. O sea, decían, todo el mundo está en contra tuya. Y la pregunta es, bueno, cojos y ciegos, la gente, estas personas, cojos y ciegos, pues eran personas que pues tenían enfermedades, ¿no? Que estaban en situación, como dicen hoy, ¿no? En su situación vulnerable, ¿sí? De necesidad, ¿sí? Y dice, pero aún ellos te rechazan, no están a tu favor, y tal vez tú tengas buena fama, pero ni ellos ni te quieren. Sí, pues pensaban, David no puede entrar aquí. Este hombre no va a entrar aquí en nuestra ciudad, no va a hacer nada contra nosotros, ni queremos que nos ayude, ¿sí? No queremos nada de él, ¿sí? Y pues bueno, no aceptamos a David aquí en este lugar. No obstante, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. Entonces, tal vez ellos estaban aquí en esta ciudad, ¿sí? Y pues le pusieron la ciudad de David y pues investigando ahí y viendo un poquito lo que dice la escritura, es la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Esa fortaleza de Sión, la ciudad de David. Y bueno,
y dice aquí. Y David dijo aquel día, todo el que quiera herir a los jebuseos contra estos enemigos, que suba por el túnel del agua y llegue a los cojos y a los ciegos. Y por una parte era, yo creo, como algún tipo de entubado o algo así. O pues antes, ¿no? No había entubados, había cuevas, cosas así. Sí, y por donde pasaba agua, y dice, y llegue a los cojos y a los ciegos y también para herir estos enemigos jebuseos, sí, a los cuales el alma de David aborrece, pues, dice: "Pues, si ellos me rechazan, pues yo también". Y bueno, aquí pues vemos esta parte que no es correcta, porque, por ejemplo, aunque la gente odia a Dios, Dios no lo odia, Dios no los odia. Si Dios tiene misericordia y perdón, sí, es más, los ama. ¿Sí? Y pues es lo que nosotros también tenemos que hacer. Hay gente que está en contra nuestra, dice por ejemplo en los evangelios que pues que aquellos que nos hacen mal, nosotros oremos por ellos y los amemos, que hagamos algo por ellos, ¿sí? Entonces, no tanto los vamos a tener aquí en nuestra propia casa, pero sí podremos hacer algo por ellos, que por lo mínimo que podemos hacer por ellos es orar para que se arrepientan de ser así y Dios los salve y los sane, los cure de esa manera de ser, ¿no? Entonces, pero David aquí dice, pues yo sí, como antes decían, nos decían nuestros padres o abuelos, ¿no? Sí, había uno de esos dichos, ¿no? Que decía que en la Alameda me dijo un loco: "Si tú no me quieres, ni yo tampoco". Bueno, pero no es así, ¿no? Y David aquí pues se equivoca, pero dice, por eso se dice, ni los cojos, ni los ciegos, ni los cojos entrarán en la casa. Es decir, en ese lugar donde iba a estar David reinando, tampoco no los quería ahí, ¿no? Y bueno, esta gente pues debería de haber pensado un poquito más, pues muchas cosas, porque estando en situación de necesidad, pues cuánto más no mejor buscar a Dios o estar con los que están con Dios, ¿no? Pero no estaban del lado de los enemigos del Señor. Y dice, bueno, no obstante, no, dice, David habitó en la fortaleza y la llamó la ciudad de David, ¿sí? Y dice, y edificó David la muralla alrededor desde Milo hasta adentro, desde un lugar llamado Milo hasta, pues hay toda la ciudad, ¿no? Y aquí hay algo importante, ¿sí? Él conquista ese lugar y levanta una muralla, ¿sí? Para esa fortaleza, pues todavía fortalecerla más. ¿Para qué? Pues para cuidar su vida y la de la gente, ¿no? Y esto es algo importante. Ya que nos hemos encontrado con Dios y pues le hemos entregado nuestra vida, tenemos que fortalecer nuestra vida, ¿sí? No dar lugar a lo que pudiera ser pecado o pudiera hacernos daño para estar bien ante Dios y pues disfrutar de ser hijo de Dios, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Y debemos de construir esas cosas con oración, con lectura y estudio de la palabra, con reunirnos, con obedecer a Dios. Esas son nuestras fortalezas, ¿sí? Haciendo lo que tenemos que hacer, dando un buen testimonio, un buen ejemplo, ¿sí? Hablándoles, dándoles ejemplo a otros para que se acerquen al Señor. Y dice aquí algo importante. David se engrandecía cada vez más porque el Señor de los ejércitos estaba con él, ¿sí? Se hacía más grande su reino, más poderoso, ¿sí? Y el asunto es, no, pues, que nosotros podemos crecer en Dios, ¿sí? Pero la Biblia nos dice que el que quiera ser más grande, ¿sí? Sea el servidor de los demás. Y así creo que David también lo hacía, ¿no? Y es lo que Dios nos muestra ahora en el Nuevo Testamento, ¿sí? El que quiera ser más grande, dice que sea el servidor de los demás, ¿no? Entonces, nosotros queremos ser grandes en el Señor, sirvamos a otros, creyentes y no creyentes, cercanos y no cercanos. Y eso es lo que nos va a hacer más grande delante de Dios. Y estaremos mejor, porque estaremos satisfechos de lo que hemos hecho y pues también bendeciremos a otros. Sí, y envió Hiram, rey de Tiro, mensajeros a David con madera de cedros, carpinteros y canteros, y construyeron una casa para David. Entonces, vamos viendo lo que va pasando, pues conquista un lugar, se engrandece David,
un rey de otro lugar le envía material para que y le construyen una casa a David. ¿Por qué? Pues seguramente por el buen testimonio de David. El buen ejemplo, lo bueno que hacía, Dios le recompensa con una casa. ¿Sí? Y bueno, pues eso también Dios puede hacer con nosotros, ¿no? Recompensarnos. Y nos ha recompensado teniendo un lugar donde vivir. Sí, y comprendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel y que había exaltado su reino por amor a su pueblo Israel. Sí, aquí le confirma a Dios que está con él, que está de acuerdo, y pues la gente del pueblo de Israel lo reconoce, ¿no? Igual que este rey que está aquí, que el Irán, rey de Tiro, que él le hace hasta una casa, y bueno, hay señales que confirman nuestra, nuestro ser creyentes. Si a veces decimos, ay, pues como que o llegamos a dudar, ¿andamos bien o no andamos bien? Dios nos lo confirma a través de lo que hace en nuestro corazón y de lo que hace alrededor de nosotros. ¿Sí? Y bueno, pues esto es todo a raíz de que Dios tiene misericordia, que es por su gracia, también es gratuito, sí, pero también que tenemos un corazón para, pues, para Dios. Sí, eso también es verdad. Sí, después vino a Hebrón. Después que vino a Hebrón, David tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén. Aquí, pues otro detalle equivocado, ¿no? Ya le hemos dicho, Dios no hizo un matrimonio para que haya muchos esposos o muchas esposas. Sí, y le nacieron a David más hijos e hijas. Sí, cuando vemos aquí esto que dice hijos e hijas, a las mujeres no se mencionan porque los hombres son los responsables de la familia, ¿sí? Pero no es que sea machista Dios ni tal vez la gente luego lo hace así, pero Dios no. Y y por eso luego no se mencionan a veces el nombre de las esposas, ¿no? Pero en otras ocasiones sí. Y aquí, pues, dice, estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Y aquí los contamos, fueron 11: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefer, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Aquí fueron 11 y si ustedes recuerdan, hay como capítulos 2 o 3, sí, fueron 6. Entonces ya aquí tenía 17 hijitos, David, más las que fueran mujeres, ¿no? Y dice, al oír los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, todos los filisteos subieron a buscar a David y cuando David se enteró, bajó a la fortaleza, vinieron a atacarlo. Sí, cuando ya pues había sido establecido como rey, sus enemigos. Sí, y así pasa también en nuestra vida cuando estamos también ya más cimentados en Dios, pues empiezan a suceder los problemas, circunstancias que decimos, bueno, ¿y esto de dónde salió? No, pues el diablo mueve a su gente y hace sus cosas para molestarnos, pero nosotros tenemos que estar en Dios. Y dice aquí, bajó a la fortaleza y nosotros debemos de fortalecernos en Dios, permanecer siendo obedientes en Él. Sí, y eso es nuestra protección, es la realidad, porque pues tenemos que hacer nuestra vida todos y pues ahí donde estemos, estaremos bien si estamos en Dios, haciendo lo que sea. Dice, y los filisteos llegaron y se esparcieron por el valle de Refaim. David consultó al Señor diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y el Señor dijo a David, sube porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y bueno, eso sucedió ahí, ¿sí? Y en nuestra vida pues hay enemigos que el diablo usa, ¿sí? Y pues uno puede pensar, pues claro que tenemos que luchar en contra de esas, pero aún así dice aquí que David consultó al Señor. Y nosotros, a pesar de que sabemos qué hacer, qué es lo que tenemos que pues sí, hacer nuestra vida para defendernos de muchas cosas o hacer lo que tengamos que hacer, tenemos que poner nuestras vidas en manos del Señor porque Él nos mostrará bien qué tenemos que hacer. ¿Sí? Aunque para nosotros parezca muchas veces lógico lo que tenemos que hacer, tenemos que consultar a Dios en oración y Dios nos responderá y respaldará. Dice, David fue a Baal Perasim y allí los derrotó. Consulta a Dios en contra del, perdón, David en contra de estos filisteos, consulta al Señor y dice que
Le dice que sí, los ataque, que los ha dejado en su mano y los derrota. Y dice, y el Señor ha abierto, dije, perdón, y dijo David, el Señor ha abierto brecha, es decir, hizo a los lados, ¿sí? Dice, aquí salí rompiendo, acabó con sus enemigos, dice, delante de mí, como brecha de aguas, como si viniera, pues ahora como esas famosas lluvias que vienen, ¿no? Que se llevan todo lo que hay en su camino. Así vino Dios y le dio victoria a David, y Dios así nos ha dado victoria por sobre todo poder del enemigo. Y dice la Escritura, y nada los dañará. Sí, y pensemos quiénes son nuestros enemigos o qué cosas están sucediendo contrarias a nosotros. Dios nos ha dado victoria ya. Si por eso llamó a aquel lugar Baal Perasim, que era como la brecha en contra de Baal. Y cuando veamos este nombre de Baal, pues es uno de esos dioses paganos, ¿no? Y pues ahora para nosotros es toda cosa que va en contra de nosotros, ¿sí? Por parte del enemigo. Sí, y ellos abandonaron allí sus ídolos, o sea, los enemigos. Sí, y David y sus hombres se los llevaron. Después los filisteos subieron de nuevo y se esparcieron por el valle de Refaim. Cuando David consultó al Señor, él dijo, no subas directamente, da un rodeo por detrás de ellos y sal a ellos frente a las balsameras. Eran unos árboles que destilaban así como tal vez como resina, ¿no? Y por eso le llamaban balsameras, que era un tipo de bálsamo, ¿no? Un líquido. Pero bueno, aquí vemos ahora la diferencia. Como al principio le dice, pues, pues ve, sí, consulta Dios a, perdón, David a Dios, le dice, pues ve y derrótalos, sí, no hay problema, los he entregado en tus manos. Y que le dice, ahora no vayas directamente, sí, ahora da un rodeo, sí. Entonces, no siempre es la misma forma en la que debemos de actuar, pero siempre sí es consultar a Dios y Él nos dirá la forma de cómo hacer las cosas. Sí, eso es muy, muy, muy importante. Dice, y cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras, de los arbolitos, entonces actuarás rápidamente. Sí, porque entonces el Señor habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos. Entonces aquí le da otra señal. Dice, mira, cuando tú oigas un sonido de marcha sobre ahí los árboles, dice, muévete. Y aquí, espérame, primero te dije, te los he entregado, después te digo, em, no subas directamente y da un rodeo. Y ahora te digo que cuando haya un sonido, esa será una señal para que los ataques rápidamente. Sí, porque entonces el Señor habrá salido delante de ti para ir al ejército de los filisteos. Esa será la señal que Dios tenía porque ya había actuado en contra de sus enemigos. David lo hizo así, obedeció tal como el Señor lo había ordenado e hirió, ¿sí?, a los filisteos desde Geba hasta Geser. Hay unos lugares, ¿no? Pero la idea, lo importante es que obedecer como Dios, como el Señor lo ha ordenado. Entonces, esa es una parte muy importante. Consultar a Dios y obedecerle, porque a veces se le consulta, Dios nos dice a través de la lectura de una persona, de la oración, de señales, cosas que tenemos que hacer y no le hacemos caso. Entonces, no. O sea, si ya está todo, ya nada más es cuestión de obedecer. Si ya encontramos la respuesta a la necesidad, es cuestión de obedecer y saldremos adelante en cualquier situación, porque esa es la voluntad de Dios. Sí, es lo que Él quiere que hagamos. Vamos a continuar aquí en el capítulo 6 y dice versículos 1 al 23 que Jesús lleva el arca a Jerusalén. Y aquí está, es importante, pongamos atención, porque a veces no se entienden algunas cosas que uno dice, no, pues esto, ¿por qué Dios tan estricto, no? Dice, y volvió David a reunir los hombres escogidos de Israel, 30,000, ¿sí? Para, eran soldados para la guerra. Y David se levantó y fue con el pueblo que estaba con él a Baala de Judá para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Bueno, entonces aquí dice que junta a 30,000 hombres y va a este lugar, Baala de Judá.
para hacer subir desde allí el arca de Dios. Entonces, el arca de Dios es ese como baúl que tiene en la tapa hay unos querubines que son dos tipos de seres angelicales, alados, ¿sí? Y pues ahí en esa arca, pues recordemos que habían puesto las tablas de la ley, ¿sí? Que había recibido Moisés, ¿no? De parte de Dios. Y pues era un objeto donde Dios le hablaba al sumo sacerdote, ¿sí? Y pues, pues les daba indicaciones, respuestas a sus necesidades, ¿no? Dice, esa arca de Dios es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Esta arca de Dios, pues no era como un amuleto de la suerte, ¿no? No pensemos, así no son las cosas de Dios, sino que implica buscar la presencia de Dios y obedecerla, porque ahí estaban, por ejemplo, esas tablas de la ley que era pues para obedecerlas, no era para conocerlas. ¿Sí? Y así tiene que ser con la palabra de Dios, obedecerla, no solamente saberla. Se pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar a la casa de Abinadab. ¿Quién era Abinadab? Un hermano de el rey David. Sí, esto lo dice primer libro de Samuel, capítulo 17 y versículo 13, que estaba en la colina, estaba ahí su casa, ¿no? De Abinadab. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Sí, ahí lo llevaban, este carro. ¿Sí? Y dice, lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto, con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Entonces, bueno, aquí lo que vemos es que estaba siendo trasladada esta arca, ¿sí? Y pues la gente muy contenta. ¿Por qué? Porque eso implicaba la presencia de Dios y recordar lo que Dios les había dicho para, pues, bendecirlos. Sí, pero cuando llegaron a la era de Nacón, perdón, es decir, al terreno, a las tierras de este lugar, dice, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa y Dios lo hirió, perdón, Dios lo hirió allí por su irreverencia. Es decir, por falta de temor de Dios. Y ahorita lo vamos a explicar por qué. Y allí murió junto al arca de Dios. Y vemos aquí una referencia en Números 4:15, ¿sí? Donde en este libro de los Números, Dios había establecido que solamente los de la tribu de Leví podían servirle y pues mover el arca o tocar el arca. Ellos no eran de la tribu de Leví, ¿sí? David Abinadab, sus hijos tampoco, pues, bueno, todos eran de la misma tribu, pero no era de la tribu de Leví. Y pues cuando vemos esto diríamos, bueno, pues qué de malo hubo que evitara que el arca cayera, ¿no? Que se rompiera o llegara al suelo, ¿no? Y pues es que Dios había establecido lo que comentamos y dice que Dios lo hirió allí por su irreverencia, es decir, por falta de temor de Dios a esta persona, porque ellos debían de haber sabido, ¿sí? Que no podían tocarla. Entonces, vemos también un juicio muy, muy estricto sobre la gente, ¿sí? Igual que, pues, por ejemplo, en el caso de Moisés, ¿no? Que pues no llega a la tierra prometida porque no glorifica a Dios, no le da la honra en el lugar donde pues salió agua de la peña para darla al pueblo de Israel. No, no fue glorificado Dios, es decir, no reconoció eh, este Moisés delante de la gente a Dios. Miren, Dios es el que acaba de sacar agua de una piedra, es prácticamente imposible, ¿no?
pero Dios hace milagros y tenemos que glorificarle y darle su lugar y hacer lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque estamos todos en un lugar, en una posición de responsabilidad ante Dios y tenemos que hacer lo que tenemos, lo que debemos, porque si no, entonces, pues no moriremos así, esperamos. Pero lo que sí es que nos separaremos de Dios. Y esa es recuerden que esa es la muerte espiritual, estar separado de Dios. ¿Sí? Mucha gente en este mundo está separada de Dios y está muerta ante el Señor, a menos que se arrepienta y viva eternamente, ¿sí? Desde esta vida con el Señor. Entonces, ese es el punto aquí, a considerar, ¿no? De tener mucho cuidado con nuestra vida y con lo que hacemos, porque pues este es el testimonio de Dios lo que viene de por medio, ¿sí? Entre nosotros y la gente. Dice, entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa y llamó a aquel Pérez Usa hasta el lugar de hoy. Entonces se molestó por lo que pasó y viendo aquí varias, perdón, traducciones, significados, dice que se entristeció también porque dijo, pues ¿cómo pasa esto, no? Y bueno, las cosas suceden, nos parezca bien, nos dé tristeza, lo que sea, sí, pero lo importante es tener cuidado. ¿Sí? Pues y hacer las cosas como Dios quiere. Dice, David tuvo temor del Señor en aquel día y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Dijo, no, pues si esto pasó, pues ¿qué no me va a pasar a mí si viene el arca del Señor aquí a mi casa o aquí a la ciudad, ¿no? ¿Va a pasar una mortandad o qué va a suceder? Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom, Geteo. Dijo, no, pues mejor que se vaya a otra parte y no me vaya a pasar algo, y pues ahí que la cuiden mientras tanto y ya ver qué pasa después. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom, Geteo, y bendijo el Señor a Edom, y a toda su casa. Entonces vemos como, pues era bendición el arca de Dios, nada más pues tener el cuidado necesario, ¿no? Con buscar a los sacerdotes levitas y pues que movieran eso. Y dice, y se dio aviso al rey David diciéndole, el Señor ha bendecido la casa de Obededom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces fue David y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obededom a la ciudad de David. Entonces, repetimos, esto implicaba no como un amuleto de buena suerte, sino la presencia de Dios, ¿sí? Buscar la presencia de Dios y obedecerle. Y eso trae bendición. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a bendecir nuestras vidas, buscar su presencia, ¿sí? Que no está lejos, ¿sí? Decir, ay, oré y lo busqué y, a través de la palabra también y no se presentó Dios, no sentí nada, no sentiremos nada, pero Dios está ahí y Dios nos bendice con su presencia y la obediencia de su palabra. Dice, y sucedió que cuando los portadores del arca del Señor habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero cebado. ¿Sí? Él dijo, gracias Dios, avanzó un poquito el arca, ¿sí? Y pues levantó, dice aquí, hizo un sacrificio a Dios, ¿sí? Honró a Dios, agradeció a Dios por su presencia, sus bendiciones, ¿sí? Y pues no quería que se siguiera moviendo más esto sin antes ser agradecido con Dios. Y esta es otra cosa también muy importante que hemos comentado, que hay que mostrar gratitud en la vida, no nada más decir gracias. Eso es facilísimo. Mostrar gratitud implica obedecer, ¿sí? Mostrarle a Dios que hacemos cualquier acto de obediencia porque estamos agradecidos con Él por la salvación que nos ha dado. Sí, luego a veces nada más se busca a Dios por las bendiciones, por las necesidades que Él nos puede ayudar. Sí, pero algo muy importante es pues lo que Dios ha hecho ya por nosotros de perdonarnos y salvarnos y tantas cosas también que ha hecho, no nada más eso hizo. Y dice, bueno, David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y se había vestido con un efod de lino, estaba ahí danzando delante de Dios de alegría. Sí, en este mundo mucha gente baila, ¿no? Nosotros danzamos de alegría
y lo hace también la gente de alegría, y pues cuando más por la presencia de Dios, ¿no? Y por su bendición, y pues de verdad su presencia nos cambia la vida. Y David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta, todos bien contentos, gritando, ¡eh! Y ahí sonando sus instrumentos. Dice, cuando sucedió que cuando el arca del Señor entraba en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey saltando y danzando delante del Señor y lo menospreció en su corazón. Y aquí yo le puse, y eso que lo amaba. Sí, y qué triste, ¿no? En vez de estar contenta de que venía algo de Dios a sus vidas, este, pues eso le enojó. ¿Y cómo es posible que moleste a la gente las cosas de Dios? Pues cuando el corazón no está en él, pues parecen locuras o parecen tonterías las cosas de Dios, y no es así, al contrario, son motivos de gran alegría. Por eso la gente brinca como chapulín y salta y danza porque está contenta por la presencia de Dios y lo que Dios ha hecho. Dice que aquí que lo menospreció esta Mical, que era su esposa, y decía mucho que lo amaba, ¿no? Entonces, este, ¿cómo puede cambiar la actitud de una persona por algo de Dios, ¿no? Sí, y al contrario, debería estar bien contenta danzando con él, ¿no? Pero bueno, así es cuando se tiene otro pensamiento, otro corazón. Metieron el arca de Dios, del Señor, y la colocaron en su lugar dentro de la tienda que David había levantado para ella. Y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor, ¿sí? Gratitud o no, honrando a Dios, ¿sí? Y dice, cuando David terminó de hacer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Y bueno, pues amando a Dios, sí, siempre debemos de hacerlo, y pues también bendecir a otros por la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y dice, después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, a todos tanto a hombres como a mujeres, una torta de pan, una de dátiles, está muy rico, una de pasas también. Sí, entonces todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Sí, de ahí estuvo muy contento David, bendijo al pueblo, oró por ellos, y aparte no nada más hizo eso, sino que les dio algo material, pues para disfrutar, ¿no? Para pues alimentarse. Sí, pero al regresar David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo, ¿cómo se ha distinguido el rey? Perdón, hoy el rey de Israel. Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos como se descubriría sin decoro un insensato. Sí, y bueno, investigando aquí qué implicaba esto, descubrirse, se quitó la ropa. O sea, no quedó sin ropa interior, ¿verdad? Pero él danzaba y hacía todo esto, y uno puede decir, ay, pues creo que sí se mandó, David exageró, ¿no? Porque, pues, ¿cómo hasta la ropa dejar? Bueno, el asunto no era tanto la cosa que dejó la ropa, sino que él mostraba una gran alegría por Dios, ¿sí? Y pues a veces la gente lo ve mal. Sí, definitivamente, pues quitarse hasta la ropa no es lo mejor, pero la idea es la muestra de alegría, de gratitud, de honrar a Dios con nuestra vida. ¿Sí? Y la gente a veces pues no lo entiende esto, ¿no? Por ejemplo, he escuchado de la gente que escucha cuando se está aplaudiendo al Señor y dice, ay, los tordilleros o los aleluyos, ¿no? Pues una forma despectiva, ¿no? Gente loca, cosas así. Y pues uno lo hace por amor a Dios, no por molestar, y pues tratamos de que eso no suceda, sí, a los demás, pero pues así la gente lo ve. Y su esposa de David, estoy viendo aquí un detalle, al momento de bendecir su casa o antes de bendecir su casa a David, llega su esposa, Mical, y pues empieza ahí a reclamarle cosas, ¿no? A decirle, estás, como loquito, ¿sí? Estás pasando aquí vergüenzas, ¿sí? Y pues
no, en vez de ver la bendición de Dios, ¿no? Y a veces pues tenemos que ver la bendición de Dios y no tanto otras cosas. Dice, y David dijo a Mical, eso fue delante del Señor, otra vez esa parte, ¿no? Dice, delante del Señor, y delante del Señor hacemos todo. Y debemos de darnos cuenta de eso, porque aunque no lo creamos o no nos demos cuenta, eso es así. Dios está ahí y ve todo lo que hacemos y por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Dice, eso fue delante del Señor que me escogió en preferencia a tu padre y a toda su casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Sí, bueno, esto lo hice, sí, pero pues es por la gratitud, ¿no? que tengo hacia Dios, que pues lo despreció tu familia, ¿eh? Despreció la bendición de Dios, el reinado, a Dios mismo. Sí, y pues yo no lo desprecié, al contrario, lo valoré y lo agradezco. Si por tanto lo celebraré delante del Señor, para mí es una alegría, es una fiesta lo que Dios ha hecho por mí. Y pues eso es lo que también pues ha hecho Dios por cada uno de nosotros, ¿sí? Cosas tan grandes que son motivo de celebración, de recordarlo, de festejarlo. Y aún seré menos estimado que esto y seré humillado ante mis propios ojos y por lo que piensen los demás, pero con las criadas de quienes has hablado, ante ellas seré honrado. Esta gente más humilde, sencilla, sí, sí reconocía a Dios y no otros, sí. Y dice, pues todo el mundo pensará que estoy mal, pero esta gente humilde, con un corazón sencillo, sí, ante Dios, sí lo reconoce. Sí, y así será siempre. En vez de que la gente se agradecida con Dios, reconozca pues, lo bien, las bendiciones que le ha dado, sí, pues nosotros haremos lo que tengamos que hacer. Y ellos, pues tal vez, ojalá que les sea de testimonio para arrepentirse y encontrarse con Dios. Pero nosotros tenemos que seguir siendo agradecidos con Dios con todas nuestras actitudes. Sí, y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y esta es una consecuencia. ¿Sí? Ella dijo, no, pues qué vergüenza, lo que estás haciendo aquí delante de la gente, tú eres el rey y mira, estás como desequilibrado, ¿qué te pasa? Y Dios le respondió, ¿sí? Tú piensas así, pero esto te va a suceder. Y a diferencia de David, quien está contento, sí, quien disfruta el momento, y tú, pues no vas a tener familia, dice, no tuvo hijos hasta el día de su muerte, sí, qué triste. Pero bueno, eso pasa cuando no valoramos a Dios, sí, y bueno, aquí hubo una consecuencia muy fuerte en su vida, y eso es lo que pasa, a veces no se mide lo que puede pasar con la mala actitud que se tiene ante Dios. ¿Sí? Y pues tengamos la mejor actitud ante Él, de gratitud, de alegría, de festejo, sí, porque Dios ha sido bueno, muy bueno con nosotros. Vamos a orar. Dios, pues muchas gracias por tu palabra, Señor, por tu presencia, por tu espíritu que nos habla, Señor, y haces grandes cosas en nuestras vidas, Señor. No olvidaremos tu perdón, tus misericordias, tu gracia, Señor, y tantas cosas extras que nos has dado, Dios, que has hecho. Nos has cambiado el corazón, la vida, Dios. Nos has dado lo que no merecíamos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a tener la actitud correcta siempre y si pues hay gente que está en una actitud pues como la de Mical, Señor, tú trates con ellos y les salves y les perdones y cambien su corazón ante ti, Dios. Gracias por tu presencia. En nombre de Cristo. Amén.